En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de ahora, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Radio. Resonando con el alma. Les damos la bienvenida, gracias por escucharnos como siempre en esta tertulia humana. Saludos también a todas las amigas, amigos que están fuera de Chile, que siempre nos escriben, y bueno, a toda la gente que está fuera de Santiago, y a todos muy bienvenidos. Les recuerdo como siempre nuestro sitio web conversandopositivo.cl, le hemos incorporado más información aún. Les recuerdo nuestro mail conversandopositivo@gmail.com. Hoy día, tenemos un programa muy entretenido, muy aportador, yo creo que para mucha gente, especialmente para educadores, no educadores también, papás. Vamos a hablar sobre potenciando el aprendizaje y la creatividad con la música. Tenemos nuestros invitados, Egidio Contreras y Lucía Martínez. Hola Egidio, hola Lucía. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Egidio Contreras, él es profesor de música chileno y magíster en educación, es diplomado en desarrollo humano a través del arte, es creador del programa de potenciación creativa y facilitador del año 97 a profesionales de la educación y de la salud latinoamericanos en la aplicación de recursos de procedencia musical para fines educativos y terapéuticos. Es profesor de la Asociación Educativa para el Desarrollo de la Creatividad y ejerce también docencia en distintas asignaturas pre y posgrado en las universidades chilenas. Claudia Lucía Martínez, ella es colombiana, ingeniera civil, es coach en programación neurolingüística, es diplomada en desarrollo humano también a través de las artes y terapeuta floral, y ejerce la docencia en el programa de potenciación creativa desde el año 99, capacitando a profesionales de la educación y de la salud latinoamericanos en el empleo sistemático de recursos metodológicos de procedencia artística. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta. ¿Qué hace una colombiana acá en Chile? Mira, recorriendo los caminos y compartiendo el espíritu de la música. Y pasando frío. Frío, todavía después de 10 años acostumbrándome al invierno. Cuesta, ¿no? Cuesta, pero como todos siempre nos acostumbramos. Pero los chilenos somos muy cálidos. ¿Cómo parte un poco, Egidio, tu interés por la música? ¿Cómo se ha ido definiendo tu camino vocacional y profesional? Porque extraño, es profesor de música, pero ¿cómo llegas finalmente a todo este tema de la potenciación creativa? Sí, no tengo una respuesta muy clara para eso. Nací en una familia que le gustaba cantar, pero yo creo que profesionalmente me decidí, ya como profesor de música, recién egresado, a hacer un cambio en mi forma de ver la música. Y esto partió con un trauma en mi debut en un jardín infantil. Yo como profe de música no fui preparado para trabajar con niños, lo cual no es una excusa, ¿no? Porque la música en cualquier caso es una herramienta muy directa para llegar al corazón del niño. Pero mi estreno fue un fracaso y dije yo, esto no me puede volver a pasar. Hice una preparación de una clase muy formal y olvidé muchos elementos didácticos. Entonces la vida me escuchó esa petición y al año estaba trabajando en un proyecto en Uruguay y me tocó formar un jardín infantil con base artística, del cual fui unidocente durante 2 años. Entonces fue un desafío de grandes proporciones, porque empecé a darme cuenta que la música era algo más que un recurso didáctico, estético, de esparcimiento. Cómo usar la música para enseñar a leer, cómo enseñar la música para el cálculo, para los valores. Entonces se me abrió un panorama enorme, y gran parte de lo que hacemos hoy en Latinoamérica con Lucía y parte del equipo deriva de ese proyecto personal allá el año 96-97. ¿Tu familia tuvo algo que ver en toda esta sensibilidad que tú tenías? Sí, en el sentido de que la parte del canto ha sido como un motivo conductor de mi experiencia, y para mí el canto es una herramienta muy directa de autoaprendizaje en el niño. Entonces, el haber nacido en una familia que gustaba cantar mucho, ya sabes, cantar a voz, a capela, ¿sí? Todos teníamos un oído natural, y eso de alguna forma determinó en parte una inclinación hacia la parte del canto. Claro. ¿Tú cantabas desde chico? Sí, me gustaba mucho, lo sigo haciendo y me gusta que los chicos también lo hagan. ¿Y tú, Lucía, cómo
¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo llegaste a Chile? Cuéntale a todas las amigas, amigos auditores que son bien curiosos. Mira, mi camino fue bien distinto al de Egidio. Mi profesión inicial, que como ingeniera civil estaba ejerciendo en Cali, trabajaba en obras de construcción, pero con una gran inquietud con relación al desarrollo y una búsqueda interna muy profunda. Eso me llevó a hacer un diplomado en desarrollo humano a través del arte, donde yo diría que por primera vez en mi vida me encontré con la música de una forma distinta y especialmente con la música clásica. Tenía 27 años y con un mundo de inquietudes dentro, y yo podría decir con certeza que el encuentro con la música cambió mi vida. Para mí fue no solamente un proceso de descubrimiento interior, sino también de sanación del alma. Fue tan impactante el encuentro, la sorpresa, que eso me llevó a que poco a poco fui posando mis ojos en otro lado y viendo otras direcciones. ¿Pero cómo se produce ese impacto tan profundo en ti, producto de la música? Porque la música tocó el alma, o sea, logró llegar a un espacio donde con ninguna otra técnica hacia el momento había llegado. Descubrí que tenía un mundo interior tan grande que creo que solamente de la mano del sonido podía llegar hasta allí. Además que fue un proceso de sanación lento, pausado, automático, pero sobre todo muy bello, muy hermoso, como una sanación sin dolor. Que de repente me sentía una mujer diferente. Eso me llevó, nunca me había planteado trabajar en educación, mucho menos trabajar con niños en el ámbito con profesores, y menos profesores de música porque no tenía ni idea de música. Pero eso me llevó a Uruguay, donde me invitaron a un proyecto que la verdad no tenía mucha idea qué era más como el tema de la aventura y de seguir descubriendo esto de la música, y ahí tuve la fortuna de encontrarme con Egidio, que él trabajaba en esta escuela como unidocente, y yo iba con otras perspectivas, con otras curiosidades, más en el ámbito del desarrollo humano para adultos. Y sucedió que él tuvo que viajar a México y no había nadie más que lo reemplazara. Y ahí como de cara y de sorpresa me encontré con este mundo de los niños y con lo que la música hacía en ellos. Y la verdad que desde ahí nunca más me pude separar de ellos. Ahora, Egidio y Claudio también, ¿te dicen Claudio o Lucía? Como quieras. En Chile, Lucía. ¿Cómo se puede explicar más, digamos, lo que significa el desarrollo humano a través del arte? Hay muchas formas de verlo. O sea, yo pienso que tiene que ver con una suerte de sensibilidad natural hacia todo lo que es el lenguaje artístico. Yo creo que parte por algo paradójico. Pongamos un ejemplo cualquiera, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene una experiencia de niño en la cual se le ha marginado creativamente desde el punto de vista artístico. Le han dicho que tiene mala voz, que no se puede mover bien o que no puede pintar bien. Y la verdad que el espíritu humano tiene esa necesidad de expresarse a través del sonido, del color, de la forma, el movimiento. Y te das cuenta que faltan áreas no tan formales que permitan esa expresión natural. Entonces, de alguna forma, cuando el ser humano se encuentra con el lenguaje artístico de una perspectiva no tan técnica, generalmente ocurren procesos que van de la mano con un desarrollo expresivo y creativo. En otras palabras, la persona que sabe que puede cantar sin enjuiciar su propia voz, que sabe que puede moverse, que sabe que puede apreciar la música sin tener un conocimiento técnico, se le abre todo un mundo de introspección interior. Y la música, en este caso, se le revela como un espejo de quién es. Entonces, por así decirlo, la música es más que una partitura, es más que un concierto. Y me llega a la mente una frase de Beethoven que él decía: quien comprenda mi música dejará de arrastrarse por la miseria en que la humanidad se arrastra. Una tremenda aseveración. Y bueno, a mí me interesa eso, me interesa qué tiene la música para mí. Pero hasta ahora solamente habían vías formales, el conservatorio, y muchas veces el niño, el adulto no tiene, como decimos acá, Dios para el piano, y siente que debería marginarse de eso. Entonces, encontrarse con una vía alternativa en donde la música te abre el corazón y te dice cosas, te reporta claves de que tú puedes mejorar tu calidad de vida, pienso que es significativo. Entonces, quizás como una primera recomendación para todas las amigas mías que nos escuchan, especialmente para los papás y los profesores, que nunca hay que decirle a los hijos,
tú no sirves para esto, tienes mala voz, no sabes escuchar. Absolutamente, o sea, no hay algo más castrante que decirle a un niño que tu voz es desafinada. O sea, para empezar, no existe la voz desafinada. Yo he tenido la fortuna de formar muchos coros en mi vida y me he dado cuenta que no existe la voz desafinada. Entonces, claro, uno cuando escucha su voz en una grabación, todo el mundo la desconoce, no la reconoces. Esa no es mi voz, naturalmente, porque la radio capta algunos espectros del sonido. La voz que realmente es la mía, la que yo escucho. Y soy la única persona que sabe cómo es su voz. Nadie más que yo conoce cómo es su voz. Y es más, todos tenemos un timbre de voz único. Entonces, que la persona empieza a cantar, a descubrir que puede cantar, dejando de lado el aspecto estético del canto, es muy importante. Te pongo un ejemplo para cerrar. Sí, formó un coro en Concepción de tercera edad. Una señora mayor me dijo: profesor, estoy fascinada, pero mis sentimientos son encontrados, estoy feliz y triste. Porque estoy feliz de saber que a mis 25 años puedo cantar, y triste porque me farrié toda mi vida sin poder hacerlo. Entonces, detrás hay algún adulto poco significativo que te dijo que no sabías cantar. Entonces te puedes fácilmente pasar una vida creyendo que tu voz es mala. Sí, yo te doy mi propia experiencia, digamos, que desde chico quizás me lo transmitieron, yo después al final me sentía que era súper malo para todo lo que es arte, para todo lo que es manual. Entonces uno, increíble cómo se va bloqueando. Claro, sobre todo porque el arte es la expresión del espíritu, y cuando nosotros nos cortan como esas vías, realmente nos cortan como las alas del alma. Para mí, más allá de que sea estéticamente bello, con determinados patrones, es que yo puedo expresar a través del arte, que yo puedo expresar con pintura, con movimiento, con música, que de pronto no tengo ninguna otra vía de expresión. Sí. Estamos con Egidio Contreras, profesor de música chileno, magíster en educación, y Claudia Martínez Álvarez, colombiana, ingeniera, pero también trabajando en el tema de potenciar el aprendizaje y la creatividad con la música. Les habla Ricardo Fogel. Veamos que ya en términos quizás más concretos que el título del programa, ¿qué es la potenciación creativa? Lo que ustedes, de alguna forma, ustedes lo originaron todo este proyecto. Claro, en términos generales, la potenciación creativa es una propuesta educativa concebida para desarrollar el espíritu creativo del ser humano con base a la interacción participativa intencionada con recursos de procedencia artística. Entonces, lo que acá queremos es entregar herramientas, recursos simples, directos, para que la persona interactúe con el fenómeno artístico y a partir de eso pueda potenciar su creatividad. Una forma de explicar el concepto es a través de una experiencia que me contó una psicóloga en Puebla, en México. Me dijo: profesor, antes de colocarle música a mis pacientes era como colocar una olla con agua en el patio de mi casa. Pero cuando agregué música de forma sistemática, intencionada y periódica, es muy importante ese aspecto, era como colocar la misma olla encima de una fogata. O sea, tardaba menos en aparecer la conducta que yo quería. Entonces, esto de catalizar un proceso, esto de potenciar un proceso, es un poco lo que se está describiendo en este concepto de potenciación creativa. Y antes de profundizar más en eso, ¿qué es la creatividad? ¿Cómo se desarrolla? Claro, qué pregunta. Se habla tanto de creatividad. Claro. De hecho, una vez hicimos un seminario, el poder de la creatividad, con Jodorowsky y todo, pero igual siempre se habla como algo muy volado, ¿no? Para los volados la creatividad... No, en ningún caso. Yo creo que el paradigma de que tú eres creativo y yo no soy creativo, eso es un paradigma ya casi obsoleto. Básicamente la creatividad, que tiene muchas definiciones y muchas dimensiones, muchos niveles, hay que buscar un marco referencial antes de definirlo, pero así en breve, en forma sencilla, la creatividad está ligada al cambio. Básicamente, en palabras de un maestro, es hacer conocido lo desconocido. Y eso implica mucho. A nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel corporal, a nivel de relaciones, a nivel espiritual, a nivel interno. Y tiene mucho que ver con una sensación de querer cambiar. El cerebro está hecho para cambiar. Y uno de los primeros signos de que debo cambiar en algo es cuando me aburro con algo. El aburrimiento es un indicador claro de que necesito apurar un proceso creativo específico. Así que creatividad tiene que ver con el cambio, tiene que ver con hacer cosas nuevas, y la gente normalmente piensa que tiene que ver con un producto elaborado de reconocido valor social. No necesariamente. No necesariamente la creatividad tiene que ser algo como la punta en un iceberg. Hay mucho debajo del iceberg, de la punta, que no se ve, que son áreas de la creatividad que tienen que ver con la exploración, el emprendimiento, la innovación. Es más un proceso
Y el resultado vendrá en su momento, pero muchas veces creemos que no somos creativos porque no hago una buena receta de cocina, porque no he pintado un cuadro, porque no he compuesto una canción. Y no es necesariamente. Uno tiene la imagen de las agencias de publicidad, creativos, que se ponen en una oficina y ellos dicen, no, cuando estoy enchufado y creo algo. Y se me ocurre algo y aparece la idea genial, digamos, para un producto terminado. Bueno, tiene que ver con la concentración también. Hay días momentos en que no somos creativos. Bueno, no actuamos creativamente. Somos creativos, pero no actuamos creativamente muchas veces en el día, claramente. Está bueno. ¿Y por qué no actuamos creativamente en el día? Porque nos quedamos muy pegados en un esquema, en un programa. Yo diría que la creatividad es la vida misma, cuando tomamos conciencia de ello. Cada acto que vamos haciendo día a día, cada pensamiento es una creación. Yo diría que la podemos potenciar y podemos ser mucho más conscientes de ello, y para eso nosotros hemos enfocado el elaborar recursos que estén a mano de todos y sobre todo a mano de los niños, que muchas veces nos encontramos que son los que limitamos más en su desarrollo y en su expresión. ¿Y cómo se aplica en forma práctica en los niños? Mira, hay diferentes herramientas que hemos venido desarrollando de acuerdo a las edades de los niños, y nuestro gran desafío fue llevar herramientas a las aulas, a las salas de clase. Y eso enmarcado dentro de la formalidad de un colegio común y corriente, donde muchos niños no tienen ninguna posibilidad. Para ello, nuestra herramienta principal, la música, y dentro de ella un estilo determinado y determinados compositores, con una metodología principal que es la escucha musical interactiva, que ojalá podamos tener ahora hacer un ensayo, aprovechando que está aquí el profesor, para que los educadores tengan una herramienta que no lleve más de 5 a 10 minutos durante todos los días en su clase, que le permitan un espacio para el niño no solamente de conectarse interiormente, sino de desarrollar todas sus habilidades a nivel cognitivo, a nivel emocional y también a nivel espiritual. Podríamos... Sí, para que tenga el auditor una imagen un poco de, porque ya tratase de música, ¿no? Cómo transmitimos esto realmente. Imagínate una clase en la mañana. Antes de pasar lista, la maestra pone un trozo de música de Mozart. Pero los chicos, 30, 40 niños, en vez de escucharla distraídamente, están escuchándola concentradamente. ¿Cómo se logra esto? Lo que hace la maestra es colocar en la pizarra un mapita con símbolos gráficos y que los indica con un apuntador. Entonces los niños, al tiempo que la música está sonando, empiezan a decir con los dedos de sus brazos estos símbolos en el aire, haciendo calzar cada sonido, cada pausa, cada altura, cada duración del sonido con sus manos. Algo como dirigir la orquesta, ¿no? Solo que esta vez los dedos están siguiendo exactamente el contorno melódico. Entonces esto crea un efecto de concentración natural. Y el niño, a partir de la clase a continuación, está, diríamos, aquí y ahora, está con su atención sostenida en el presente. Entonces diríamos que en Chile la clase parte como por un tubo, porque de alguna forma el niño corta con una inercia que trae de la casa, un pasado emocional, deja de pensar en el recreo que viene y está en cuerpo y alma a punto de aprender algo nuevo. Escuchemos una nota así corta. Exacto. Colegio y jardín acá en Latinoamérica. Es Mozart. ¿Y por qué Mozart? Bueno, hay muchos otros músicos tan buenos. Yo personalmente creo que no hay una música mejor que otra. Creo que sí hay una música más ventajosa respecto de otras según los ingredientes que tenga. Mozart es un músico muy bueno para comenzar a entrenar el oído de un niño. En educación sabemos que un niño que escucha bien se concentra bien, un niño que no escucha bien se distrae fácilmente. Entonces, más que ponerle Mozart para que les guste Mozart, que igual le va a acabar gustando, es una clase de entrenamiento auditivo para que el niño mejore su repertorio de atención, reduzca esto de déficit atencional y que la clase tenga un sentido significativo para él. ¿Y esto podría hacerse en la casa también? Uno como papá, por digamos, supuesto, le toca a los niños. ¿Y qué instrucción le tendría que dar a los chicos? Mira, es muy sencillo. Hay 3 fases muy básicas. Primero, escuchar la música de fondo
como solemos escuchar cualquier música, ¿verdad? Sin hacer nada más. Solamente escucharla. Claro, eso ya es un desafío porque esta música no tiene texto, son instrumentos que no abundan en la música moderna, hablamos de violines, fagot, clarinete, en fin. Entonces al oído del niño le supone un desafío. Puede que el chico diga, esta música es fome, no me gusta, está pasada de moda. Pero más que un juicio estético, que es legítimo de alguna forma, es una falta de entrenamiento auditivo, porque su oído no está acostumbrado a escuchar esta música. La segunda fase consiste en dibujar en el aire, como quien dirige la orquesta, los dibujos de la música. Y una buena sugerencia para los papás es que el chico imagine que está pintando un telón y que sus brazos son pinceles y va dibujando arabescos trazados en el aire, pero siguiendo, de acuerdo a su oído, el patrón musical. Si, por ejemplo, le parece que la música sube, los brazos suben o bajan, o más fuerte, más rápido, más lento. Y la tercera fase consiste en una hoja grande de papel, que el chico dibuje con un lápiz de grafito, puede ser, el trazado gráfico de lo que antes hizo a nivel gestual. Y ahí hemos pasado por 3 fases: escuchar, moverse y dibujar. Esta experiencia, independiente del trazado como haya quedado, tiene un alto impacto en la concentración del niño. Lo obliga o lo invita más bien a escuchar mejor. Entonces el oído se beneficia de una dosis de escucha concentrada, la cual puede ser aplicada como una técnica de estudio previo a hacer las tareas, previo a estudiar un examen de mañana. Y aquí es muy importante, no es la cantidad de música a escuchar, sino la calidad de escucha lo que determina. Es por eso que usamos algún tipo de música que no es muy común en la radio de hoy, para que el niño pueda generar una suerte de canal de escucha entrenado. Correcto, o sea, se conecta, se hace una conexión inmediata cuando lo escucha. Sí. Yo diría también, y me gustaría como hacer notar que es importante también el mantener la misma música en el tiempo. ¿Ya? Poder profundizar en la escucha, por ejemplo, en este caso con una pequeña contradanza de Mozart, donde el niño la va repitiendo sistemáticamente, por ejemplo, 2 semanas o un mes, la misma música antes de comenzar sus tareas, más que, por ejemplo, poner un CD completo de música donde él no va a poder profundizar, o sea, en generando como un automatismo más consciente con la música. Exactamente, un nivel de escucha mucho más profundo. ¿Y qué es la visualización creativa? Un poco lo que tú estabas explicando. Sí, es parte de los recursos metodológicos de potenciación creativa. Una vez que el niño ya se habitúa a escuchar músicas breves, usamos un segundo grupo de músicas que yo las llamaría músicas descriptivas. Esto se refiere a que son músicas siempre sin texto, cuyos recursos de composición son bastante contrastantes, hay pausa, hay fuerte, suave. De alguna forma esta música acicatea fácilmente la imaginación del niño. Entonces el niño, a partir de esta suerte de banda sonora, por así decirlo, crea un guión en su mente, un guión libre, con músicas cortas, y después el niño va mirando, es como si la música le contara algo. Y luego de eso el proceso acaba con el niño viviendo, poniendo en escena con su cuerpo, con sus movimientos, algo así como un teatro, el guión que ha creado. Esto es muy breve, es muy pequeño, y lo que uno ve en la experiencia es que el niño normalmente tiende a colocar un guión en experiencias que le son significativas para él. Aquí hablamos ya de otro efecto, no tanto en la concentración, que sí lo hay, más bien a nivel del desarrollo del bienestar psicosocial del niño. Cómo la música le ayuda a entenderse mejor, a identificar sus emociones y en cualquier caso a expresarlas, porque hay una ley de la creatividad que es una ley, un secreto a voces, ¿no? De que ante cualquier estímulo debe haber una respuesta a ese estímulo. Entonces el niño escucha un estímulo, recrea un guión y luego lo expresa, se convierte en el artífice de su propia creación. Entonces aquí hablamos de un proceso creativo completo donde el niño extrae de la música y luego saca de él una propuesta creativa. Claro, ustedes plantean, digamos, como resultado, ustedes llevan más de 16 años, ¿no?, de experiencia desarrollando, por un lado, resultados positivos en la concentración, que es algo fundamental hoy día con tantos chicos. Bueno, todos los seres humanos hoy día casi no tenemos concentración con tantos estímulos, ¿no? Ustedes lo han medido eso. Sí, es el primer punto que queremos abordar, porque no es posible generar lo que en educación se llama indicadores de creatividad en ausencia de la atención sostenida. Y hay estudios que hacen aquí en Chile. Recuerdo un estudio de una universidad hace 10 años que dijo que con suerte un niño en edad preescolar se concentra 12 minutos en un periodo de 2 horas pedagógicas. 12 minutos. Claro, o sea, los profes la tenemos muy alta la valla. Esa estadística afortunadamente la hemos roto varias veces. Hemos hecho varios estudios, tesis de pre y posgrado que hemos demostrado que un niño es capaz de sostener la atención hasta cerca de 40 y 50 minutos en trabajo de equipo, metodología de proyecto, escuchando a la maestra, leyendo un libro.
tiene que ver con cómo usamos la música. Aquí hay un punto muy importante que destacar. No es solamente la música, Edgardo. Una cosa es buscar la música adecuada, que no es tarea fácil, pero otra cosa muy distinta es cómo la aplico. Y esto tiene que ver con el cerebro. ¿Qué tan preparado está el cerebro para trabajar con esta música? Un ejemplo sencillo, yo he trabajado con profes de matemáticas y suelo decirle que la música de Bach tiene planteado teoremas, el cálculo proposicional, y ellos dicen, dame la música, porque justo estoy pasando esa unidad en mi clase. Y digo, sí, pero ¿qué haces con esa música si los niños aún no saben escuchar la música? Primero, enseñémosles a escuchar música y luego usamos esta música como recurso pedagógico. Entonces, una cosa es la música y otra cosa es preparar el cerebro para que la procese. Lo que les planteaba de los resultados, bueno, concentración, el pensamiento creativo, también ustedes hablan de rehabilitación y de relaciones humanas también de alguna forma. O sea, ¿los chicos se van rehabilitando a través de este trabajo con la música? Sí, claramente. Aquí hay un efecto socializador de la música. Lo que es el deporte, el teatro, la danza, el juego y la música son recursos por excelencia para socializar. Es muy importante el cómo aplicar la música. Es decir, hay mucho trabajo a nivel personal con el niño, pero también muchos recursos metodológicos que es con el niño y su entorno. Y usamos la música a través de juegos musicales, a través de propuestas de grupo, dinámicas grupales, en donde hay un trabajo colaborativo, una conciencia de grupo, y a través de ese trabajo colaborativo el niño aprende lo que es el respeto, la tolerancia a la frustración, el concepto de límite, el concepto de turno. Exacto, y aquí en este punto que yo considero que es súper importante y es yo diría de los cuales nos ha dado como grandes satisfacciones, tiene que ver también cómo la música crea una atmósfera y crea un contexto adecuado en el cual los niños pueden empezar a relacionarse de una manera distinta. Como dice Gidio, también depende mucho de la metodología y las actividades que se realicen, pero hay músicas que por sí mismo convocan o invocan un estado interior del niño distinto que lo predisponen hacia una mejor relación. Hemos tenido, por ejemplo, en Colombia experiencias en escuelas con problemas de conducta en zonas rurales y en zonas que tienen un alto grado de violencia, donde los niños han empezado a manifestar unas conductas realmente impresionantes, en el sentido que son, o en programas de rehabilitación también con niños de la calle, donde por primera vez escuchan una melodía que les evocan una sensación de paz o de tranquilidad. De armonía. A mí me llamó mucho la atención uno de estos trabajos con niñas que estaban rehabilitándose de la calle, donde las profesoras nos contaban que lo que más les había llamado a ellas la atención, aparte de el que se pudieran concentrar un poco mejor o mejorar en sus estudios, era que habían disminuido la cantidad de groserías o el lenguaje verbal tan hiriente o tan soez y tan agresivo que estaban utilizando entre ellas, y además que habían disminuido la cantidad de golpes con las cuales ellos se relacionaban. Entonces, casi que naturalmente y en virtud de un trabajo sistemático con una música que tiene mucha armonía, se empiezan a manifestar otras conductas. Estamos en Conversando Positivo junto con Egidio Contreras y Lucía Martínez, hablando de la potenciación y creatividad a través de la música, un programa que ustedes han desarrollado ya por más de 17 años. Egidio, ¿cómo ha sido, tú estás viajando constantemente, la respuesta de los chicos en distintos países es más o menos similar? ¿O hay diferencias entre un chico chileno, un argentino? No, en ningún caso. Una respuesta muy franca. Lo que a mí me asombra hasta ahora es justamente cómo un niño que jamás en su vida ha escuchado Mozart, Beethoven, Bach, en un plazo muy breve de 2-3 semanas, experimenta una franca apertura. Es muy común encontrarme y me gusta escuchar expresiones auténticas de ellos, como por ejemplo, profesor, cámbianos de esta música de difuntos. Recuerdo mucho en Monterrey, en México, un grupo de adolescentes, preadolescentes, escucharon en riego académico, en clase de matemática, me invitaban a participar con ellos y les puse una música de Mozart. Escucharon toda la pista muy respetuoso, pero cuando acabó la música uno levantó la mano, pidió la palabra y me dijo, profesor, con todo respeto, no nos ponga esta música porque acá somos metaleros de corazón, me dijo. Me encantó su expresión. A las 3 semanas me pone un correo el profesor de ese niño me diciendo que ese niño en cuestión no quería comenzar la clase de matemáticas si no ponían música de Mozart. Yo creo que tiene que ver con una forma distinta de escuchar la música.
no es cosa de ponerle play nada más. Los efectos de la música como telón de fondo son buenos en algunas situaciones, en algunas condiciones. Lo que aquí estamos trabajando en potenciación creativa es una forma distinta, es decir, queremos sacar la música de su uso habitual como telón de fondo que tiene un efecto pasivo. La música tiene efectos más concretos, más poderosos, más prolongados cuando usamos una escucha multisensorial. ¿A qué me refiero con esto? Escuchar con el oído, con la vista, con el movimiento, con el tarareo, con la imaginación, con la memoria. Entre más canales tengamos, entre más el cerebro interactúe a nivel de integración neurosensorial con el estímulo del sonido, más completo es. Es muy sencillo verlo de esta forma. La Mabel Condemarín, educadora chilena que en paz descansa, solía decir que una clase de niños se reparten en 3 grupos de niños. Estaban los niños auditivos, los niños kinestésicos corporal y los chicos visuales. Y si yo le coloco únicamente música de fondo, voy a privilegiar obviamente a los auditivos en desmedro de los corporales o visuales. Entonces queremos que estos otros grupos, los que aprenden mejor con el movimiento, los que aprenden mejor con la vista, también se incorporen a un proceso de escucha, de entrenamiento auditivo. Por eso que nuestros métodos sacan la música como telón de fondo, buscamos una experiencia con el sonido participativa e interactiva. Hagámoslo ahora para los auditores. ¿Qué, ¿por qué no? ¿Qué pista podríamos hacer? Y la misma 3 que escuchamos recién, que está un poquito más... Ya, la pista 3, pongámosla, hagamos un ejercicio entre todos de... Bueno, lo que vamos a hacer acá, a excepción de los que están manejando el coche, ¿verdad?, en la calle, vamos a hacer un dibujo con las manos, con la música sonando. Es muy sencillo, tienen que dibujar al tiempo que la música suene, un patrón gráfico en el aire, como si dirigimos la orquesta. Perfecto. Entonces, tú me acompañas acá, Edgardo, la mano va subiendo y bajando, tratando de dibujar, es como si dibujáramos el desplazamiento de la línea melódica en el aire. Algo así como un avión que deja una estela, ¿verdad? Y la vamos dibujando con los brazos. Claro. El simple hecho de asociar un sonido con un estímulo corporal, como quien dirige una orquesta, ya crea una tensión natural en la persona. Pero si a esto le agregamos la contraparte visual, vale decir un mapita con símbolos que diga, que me muestre una referencia de cómo sube, baja el sonido, cuán largo, cuán corto es, cuán fuerte, cuán suave, ya permite una integración entre un estímulo visual, auditivo y motriz. Si uno se va metiendo más. Ahí va. Entonces, al trabajarlo de forma simultánea y coordinada, se crea esto que llamamos la atención sostenida natural. O sea, no hace falta aquí el Ritalin, por así decirlo, de forma humorística. ¿No? El niño naturalmente, aunque de forma gradual, empieza a encontrar que puede seguir un patrón melódico y escucharlo concentradamente. Si a esto le agregamos el tarareo, tan, 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 un cuarto canal, ¿verdad?, que colabora en este proceso de escucha multisensorial. Entonces imagínate cómo cuántos jardines y colegios que en Chile y Latinoamérica comienzan de esta forma, moviendo las manitos al unísono, y durante 3-4 minutos se crea un estado de conciencia unitaria como grupo. El niño logra un equilibrio mental y emocional, lo cual le permite que la clase que me haga a continuación esté mucho más atento. Y los rendimientos, por supuesto, se disparan. Por supuesto. Y a nivel laboral, en empresas o de adultos, también se puede hacer este trabajo, ¿no? Sí, hemos tenido ya varias experiencias con no pocos desafíos, por supuesto, ya que tiene que ver con la estructura misma del trabajo, pero sí, algunos lo han asociado principalmente al desarrollo de la atención y la concentración, que tiene que ver con empezar algunas jornadas de trabajo con la escucha musical interactiva, donde en la sala de reuniones generalmente formamos monitores dentro de la empresa, que son los que se encargan de realizar de forma sistemática la actividad, con algunas músicas que son de Mozart, igual que las que se usan en educación, pero también con algunos obras musicales un poco más largas y complejas, que tiene que ver con contactarnos con otras áreas, y dependiendo de lo que se esté trabajando están enfocados ya sea al desarrollo de la atención y la concentración, a disminuir algunas conductas agresivas. ¿Cuáles son los compositores recomendados tanto en los chicos como en adultos? Bueno, Mozart es un buen músico para comenzar, y te podría preguntar por qué. Mira, en muy general, la música o bien relaja o bien vigoriza. Tenemos música que uno siente una gana de hacer algo, lo activa o bien lo relaja. Mozart está justo al medio, es un músico que la forma en que él compone
sus sonidos vigorizan o relajan. Entonces partimos con esta música, ya sea con niños, con adultos, ya sea a nivel de empresa, en un banco, en una clínica, trabajamos mucho lo que llamaríamos el autocuidado, el bienestar laboral, relaciones humanas, cómo usar la música para bajar los niveles de estrés. Entonces son a nivel del manejo de recursos humanos, cuando una empresa tiene un aditivo distinto al habitual y se pone el sentido en la persona, la persona misma está en el centro del trabajo. No se trata de la música, en que la persona se recupera una forma distinta de entenderse a sí mismo. Y la propuesta está: recuperemos la concentración, recuperemos la capacidad de conectarnos con nosotros, y en este caso la música tiene un efecto tanto cognitivo como emocional. Un aspecto muy importante que nos ha llevado también a compartir en muchos lugares, en hospitales, en clínicas y también en ambientes laborales, es tomar conciencia del efecto de la música, porque cada vez que es la música, en general el sonido, tiene un efecto en el ser humano en distintos niveles, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel cognitivo, y no da lo mismo que estamos escuchando, no da lo mismo que música hay ambientalmente. Entonces supuesto, también es una energía, es vibración. Es una energía, es una vibración, nos predispone a cosas distintas. Por lo tanto, por ejemplo, en las clínicas y hospitales, principalmente en unidades de cirugía, donde los médicos y enfermeras usan la música a veces de forma indiscriminada, también cómo tomar conciencia de que la música está afectando directamente el bienestar de los pacientes. O a nivel de las empresas, como determinados estilos musicales o tomar conciencia de lo que hay en el ambiente nos lleva a reaccionar de una mejor o peor manera ante determinados estímulos en el diario vivir. Cómo mejoramos los niveles de no solamente de concentración, sino de rendimiento laboral. Acá, Carlos, si me permite, hay un punto no menor. Yo quisiera ser un poco responsable de lo que estamos diciendo, y yo particularmente no creo que la tarea sea únicamente de la música. En realidad, yo rara vez respondo a un padre, un maestro que me pregunta qué música uso a mi hijo, qué música utilizo con mi curso. Los musicoterapeutas, los buenos musicoterapeutas, tienen una máxima que es: intención más música es igual curación. En educación podríamos decir intención más música es igual aprendizaje o logro de conducta. ¿Qué significa esto? Yo recomiendo, si me lo permite, a cualquier padre, maestro que quiera usar la música como un recurso pedagógico sostenido, no se plantee primero qué música utilizar. Antes plantéese para qué quiero yo usar música, qué quiero conseguir. En buen chileno, ¿para dónde va la micro? Es decir, primero identifico qué quiero lograr. Mejorar la concentración, reenfocar la autoestima, trabajar un proceso de retraso motor significativo. Una vez que tengo identificado el norte, recién busco qué música me puede apoyar en ese norte. Entonces hay 3 preguntas básicas: ¿para qué usar música? ¿Qué música emplear? Y luego, ¿cómo aplicarla? ¿Bajo qué recursos? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué manera? Etcétera. Entonces, cuando trabajamos con las personas, nos preocupamos mucho de qué quieren conseguir, más que poner una música. Entendido. Una editora pregunta también si hay experiencias, por ejemplo, con niños autistas con la música. Por supuesto. De hecho, los niños autistas son niños que, contrario a lo que se pensaba, escuchan bastante, escuchan con todo su cuerpo, por así decirlo, y escuchan casi con su piel, y perciben la música de forma sinestésica. Algunos perciben el olor de la música, perciben la textura de la música, la temperatura de la música. Es muy interesante. Hay una musicóloga mexicana norteamericana que trabaja en Puebla, Ginger Clarkson, quien trabaja mucho con niños autistas y ha demostrado que los chicos sí son bien musicales. Ahora bien, uno tiene que ver qué quiero conseguir con el niño autista. Claro. Únicamente un punto de comunicación o algo específico. Por ejemplo, un buen desafío para cualquier maestro es que el chico autista lo mire 30 segundos a los ojos, ¿no? Y antes lo miraba 5 segundos. Entonces, tratar de crear ese puente, la música, por supuesto, va a ayudar mucho. Pero es muy importante el cómo aplicarla. No es solamente colocar play y que la música entre así que como por osmosis. No, hay que hacer un trabajo pedagógico, hay que dotar la experiencia, enriquecerla con recursos alternativos asociados al movimiento, alguna contrapartida gráfica, etcétera. Sí, en el sentido asociado al movimiento, entiendo que ustedes trabajan bastante también el tema de las danzas, ¿no? Así es.
Sí. Y para terminar un poquito el tema de que estábamos conversando, en Uruguay principalmente, una de nuestras colaboradoras allí, Isabel de la Torre, es la que más ha trabajado directamente con niños autistas en la aplicación del programa. Y yo creo que con grandes logros, principalmente por el uso sostenido de la música en el tiempo. Yo quisiera hacer notar que no hay milagros, hay un uso intencionado de la música que se ven los resultados de acuerdo a su aplicación en el tiempo de forma sistemática. Sí. Con relación a la danza y al movimiento, a mí particularmente, y por mis raíces caribeñas, colombianas principalmente, eso es algo de lo cual me gusta mucho. Hay un área del programa en el cual trabajamos las danzas que no ha surgido precisamente del programa, pero que sí lo hemos traído como un complemento ideal, sobre todo para la sala de clase y para el desarrollo integral de los niños que necesitan tanto el movimiento, que tiene que ver con las danzas circulares, que son danzas de la tradición mundial, que yo me imagino que tú lo conoces y que se aplica mucho, y que ha sido un complemento muy valioso al trabajo que estamos realizando con la música, y que brinda espacios nuevos que no solamente están en el aula de clase, sino que actualmente también lo llamamos a espacios de recreo, a espacios de coordinación académica. La idea es también cómo vamos integrando el arte en cada uno de los espacios de la escuela y en cada uno de los espacios en que se desenvuelve el ser humano. Claro, porque ahí se plantea, lo que ustedes plantean como propósito, bueno, la más claro es la desinhibición, ¿no? Los chicos se desinhiben, afrontan el temor, digamos, expresarse. Ustedes hablan de los valores también, desarrollar natural en forma de las conductas asociadas a valores como la alegría, la colaboración, la tolerancia, el respeto. Sí, yo creo que la clave acá está en no trabajar la danza como un factor aislado, no trabajar el canto como un factor aislado. Ponte a bailar frente a los niños, eso va a marcar a cualquiera. Claro. Ponte a cantar ahí frente a todos, eso es muy traumático. Entonces, pero trabajamos en un contexto multisensorial donde la danza, el canto, el movimiento, el toque afectivo, un cuento, una imagen, esté todo asociado al niño. Ya no va a poner la atención en cómo se mueve, en cómo canta, luego no hay un juicio hacia su propia propuesta creativa expresiva. Exacto, y sobre todo rescatando mucho el tema del juego. No que esto está bien o mal, no una actividad que se está calificando, y sobre todo en el tema de los valores, que sea algo práctico, no desde una teoría, no desde decirlos qué significa la paz, qué significa el respeto, sino que a través de una actividad que está mediada por una música que me hace emerger lo mejor de mí mismo, poder encontrarme con el otro, mirándonos a los ojos, tocándolos, compartiéndonos el mismo espacio. Siento que le tenemos mucho miedo al juego y permitir que los niños jueguen porque no saben jugar, porque no sabemos darle este espacio dentro de una sala de clase, por ejemplo. No sabemos el respeto. Entonces también una de las propuestas es cómo hacemos vivo cada uno de los valores desde la interacción de los niños. Ahora es súper importante también la estimulación musical para los más guaguitas, ¿no? Las salas de cuna, todo. La vibración que le llega de la música le influye muy fuerte, ¿no? Exactamente. Ese mira, uno de los grandes desafíos cuando íbamos avanzando en el programa, y principalmente Gidio, quien es aquí el genio, ya yo voy acompañando este proceso, era cómo poder acompañar con música todo el ciclo vital humano, ¿ya? Y por lo tanto, haciéndonos cargo de esa responsabilidad y de ese sueño y de ese planteamiento, surgió la necesidad de hacer un programa para la gestación, tomando muchos estudios y experiencias que ya también habían anteriormente, pero o enriqueciéndolas o apropiándonos de ellas desde nuestras metodologías o desde lo que nosotros estábamos observando, y así nació el programa de la gestación y primera infancia, donde hemos trabajado principalmente en casas de acogida como experiencia con adolescentes embarazadas y con mujeres en distintos estados de gestación. ¿Se ha podido medir cuando a una mujer embarazada empieza a colocar música en su vientre? Después se ha podido medir esas guaguas cómo viven.
Sí, lo que pasa es que es una experiencia nueva y hay que ubicarse en qué queremos medir, ¿no? ¿No vamos a colocar electrodos o vamos a ver un poco la conducta de esa madre, ¿no? Y la experiencia está mostrando, esto cuando comenzamos a trabajar hace 10 años, ya son chicos que tienen 10 años. Te voy a poner un caso específico. Una madre española dijo, bueno, si mi feto ya al 4º mes de embarazo está escuchando, tiene su oído desarrollado, paréntesis, el doctor Tomatis, que ha trabajado más de 40 años con niños, dice, tenemos registrado sonora y emocionalmente el paso por la trompa de falopio. Wow. Eso es una osadía, ¿no? Y entonces hay un registro sonoro, nos podemos concebir, podemos definirnos una radiografía sonora, tenemos una impronta sonora, así como tenemos una huella digital única, tenemos también una identidad emocional sonora única. Gran parte de eso deriva del apoyo de la voz de la madre en la gestación. Y no hay ninguna duda de que la voz de la madre la escucha el feto. Hay duda un poco, la comunidad científica está dividida en si escucha o no la música desde afuera, pero todo el mundo coincide en que la voz de la madre es importante y la escucha. Y también hay coincidencia en que el estado emocional que la madre esté viviendo va a afectar las cualidades de su sonido. Y el niño podría darse cuenta, si entre comillas, si la mamá está triste o alegre, según las cualidades emotivas de la voz. Y eso de alguna forma va a imprimir una suerte de identidad sonora en él y va a crear lo que es la base del lenguaje. Y el niño tendría mayor o menor habilidades sociales respecto a sus pares si tuvo un embarazo feliz o una madre que tuvo un embarazo no deseado, en fin. ¿Cuál es el punto acá? ¿Cómo se ve? Hay que ser un poco cuidadoso porque no es fácil medir en términos cuantitativos y también lo cualitativo. Hay muchas variables que inciden, como la nutrición, el entorno, la genética, los primeros días, el entorno. Claro. Pero en cuanto a la parte puramente musical, una forma muy directa de verlo es a través de la área musical misma, el oído musical del niño, la afinación de su voz y colateralmente en habilidades matemáticas y de lenguaje que están asociadas. Si hay algún profesor de música escuchando, tal vez me entiende un poco mejor. Todo lo que son los sonidos del sonido largo, corto, tiene que ver con el lenguaje, y el que sube o baja tiene que ver con la parte de matemáticas. Por ahí dicen que Bach fue el padre de la música y también el padre de las matemáticas. Hay cierta relación coqueta entre la música y las matemáticas. Y hay un pedagogo moderno, Howard Gardner, quien desarrolló una teoría de las inteligencias múltiples. Él suele decir que la música es la que más estrechamente colabora con la modificación de estructuras cognitivas. La inteligencia cognitiva musical, vale decir, la persona aparentemente está pensando según cómo escucha. Esto es re valioso porque me recuerda a Platón, que decía que la música ordena el pensamiento. Ahora bien, puede que una persona nunca haya escuchado en su vida, música en su vida, pero está escuchando de alguna forma. La forma en que escucha imprime cierta forma de pensamiento. Entonces aquí lo podemos ver de un niño que ha nacido con una influencia prenatal, con sonido, o en su primera infancia. Podríamos buscar evidencias tanto en el oído musical como en habilidades matemáticas y habilidades espaciales. Claro, sí. De hecho, se plantea, por ejemplo, el caso de Elvis Presley, que él sabía ciertas técnicas en forma de cómo cantar, y eso impactaba en la gente, y por eso esos fueron los factores del éxito. O sea, un poco lo que tú dices, que uno muchas veces escucha canciones, pero más que las siente, o sea, el tipo de sonido. Entonces que hay cantantes que saben esas técnicas y las ocupan para vender más. No hay duda, pero yo creo que también hay un poco ahí de la intencionalidad que le pone la voz del cantante, ¿no? De todas maneras, también la voz transmite un poder específico y hay gente que entrena eso. ¿Qué pasa con la imaginación? Porque también la imaginación, por un lado, hay personas que plantean, cuando uno tiene una imaginación muy desbocada también, de alguna otra forma te vas perdiendo energía, más que ir generando energía. ¿Cómo uno puede ir trabajando esa imaginación para que finalmente sea creativa y productiva? Bueno, hay un viejo aforismo que dice que la energía sigue el pensamiento y que una imagen vale más que 1000 palabras. Sin duda, la imaginación es una bisagra, es el pivote de la manifestación creativa. Es un poco difícil definir eso, sobre todo cuando escuchamos, por ejemplo, a Carl Rogers, que decía que no hay verdadera creatividad sin libertad. Entonces, habría que ver si la imaginación deriva de un proceso de condicionamiento de infancia, en donde el niño usó su imaginación como una forma de equilibrar un entorno hostil, y creó en su mente, una suerte de balanceo, de contrapartida,
o bien la imaginación se cultivó un entorno distinto. O sea, ahí está la imaginación que es muy de mental, y está la imaginación aplicada a algo práctico. El tipo creativo que se anda armando relojes, los juegos, porque quieres que haya adentro. Entonces, una vez que definamos el tipo de imaginación, que es todo un tema previo, diríamos recién claramente que esto se puede canalizar, y que la imaginación, cuando encontramos con una suerte de... ¿Sabes qué? Yo no creo que haya limitad en ausencia de límites. No creo que haya creatividad, en ausencia de límites. Creo que de alguna forma los límites son necesarios para ir conduciendo o canalizando la energía creativa. Ahora, hay límites y límites. Hay límites que desinhiben y límites que inhiben. Hay límites que acicatean el genio y hay límites que inhiben al genio. Entonces hay todo un tema ahí valórico también detrás, pero sin duda una imaginación que tiene un entorno enriquecido y mucho afecto en cuanto a la familia, en cuanto al colegio, donde el niño sepa que todo lo que él va a imaginar y evidenciar corporal o verbalmente no va a ser puesto en ridículo. De alguna forma él deja de sentir el miedo a crear, el miedo al fracaso, el miedo a baja autoestima, el miedo a que se van a reír de mí. Entonces es muy importante el entorno, el colectivo, cuando el niño empieza a usar la imaginación de forma más sistemática. Escucha que es importante entonces la crisis profunda que tiene la educación, en el sentido de que no podemos desarrollar, digamos, seres más profundos, más humanos, por un problema de la educación misma, ¿no? ¿Sabías tú que hace 200 años atrás un abogado o un médico no podía egresar si no sabía música? Tal vez recuerda la famosa Artes Liberales, Trivium, Quadrivium. Claro, sí. El ramo corta cabeza era el ramo de música. ¿Y por qué un médico no podía egresar si no cantaba? ¿Por qué un abogado no podía egresar, no se titulaba si no cantaba? Porque el currículum está orientado a un ser humano integral. Es decir, si yo voy a ser un médico y voy a tratar una enfermedad, no trato únicamente con la contrapartida física. Tengo que ver de dónde viene esa enfermedad, cuál es la causa emocional que la... Entonces, el perfil de un médico o de un abogado era muy, muy integral en cuanto a cómo concebía el ser humano. Y el ramo, la asignatura que daba esa habilidad era la música. ¿Y por qué hay tanta ignorancia al respecto? ¿O se limita bueno, le estamos cortando ahora al ramo de música. Creo que es un error, obviamente, y afortunadamente los profes de música se están organizando. ¿Cuál sería, por qué no unos mensajes a toda nuestra comunidad de positivos de lo que hemos conversado, lo que ustedes quieran respecto a la potenciación creativa, o lo que ustedes quieran? Yo los invitaría a todos a que se encuentren con la música, a que dejen que esa llave mágica entre a su corazón, y que se den un espacio para cada uno de ustedes en silencio, con esta hada mágica que entra, a ver qué descubren. Egidio, ¿cómo podemos hacer un Chile más humano? Es una gran pregunta en pocos segundos. Sencillamente atrevernos a cambiar. Atrevernos a cambiar, saber que en virtud de nuestra sensibilidad interior encontraremos la respuesta en el camino. A veces es mejor hacer un cambio que esperar a hacerlo cuando estén las condiciones. Y de alguna forma eso implica una suerte de caída de vendas. El arte en general tiene la ventaja de hacernos ver mejor, oír mejor, oler mejor, estar más atento a la señal del cambio y responder proactivamente a ellas. Bueno, yo quiero felicitarlos por lo que ustedes hacen. Realmente muchas gracias. Muy importante, un gran aporte al país y a los distintos países que ustedes hacen, así que sigan desarrollándose y creciendo. Muchas gracias por tu invitación y muchas gracias por este espacio. Al contrario, muchas gracias a todos los auditores por escucharnos nuevamente, y espero que nos escuchemos en el próximo programa. Hasta luego, muchas gracias. En MCA Radio estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida.